Bueno, hola a todos nuevamente. Seguimos con nuestros videos instructivos para el uso del SketchUp. En este caso vamos a hacer el ejercicio con respecto ya a un entorno urbano. Entonces para eso necesitaremos y hablaremos sobre los plugins en SketchUp. Entonces una vez, como en el video anterior lo vimos, cómo importar un archivo de AutoCAD, pues más o menos tendremos algo así. Entonces de este archivo lo que vamos a hacer es intentar convertir todas estas caras, ya que son solo líneas, convertirlos y armar las caras. Entonces en el video anterior, les damos doble clic. En el video anterior lo que hacíamos era generar un rectángulo, ¿cierto? Pero fíjense que ya cuando tengo diferentes o ya varios elementos, pues no me va a permitir hacer esto. ¿Sí ven? Que apenas se generan unas cuantas caras. Le damos Ctrl Z. Entonces para eso vamos a utilizar un plugin que se llama Make Faces o crear caras. Para esto vamos a venir aquí en ventana y en ventana vamos a buscar extensión Warehouse. Bueno, una vez nos abra la extensión Warehouse, pues aquí podremos buscar el plugin que necesitemos. Pues aquí tenemos diferentes. Pues tengan en cuenta que hay unas que son gratis y otras por las cuales toca pagar. Entonces digamos esta pues sería la ideal, la que ya tenemos, ¿cierto? Pues le dan ahí, pues pagarían en este caso y pues ya insertarían el plugin. Otro mecanismo u otro medio es nuevamente aquí de administrador de extensiones y ustedes van a darle instalar extensión. Este método, ¿para qué sirve? Este método sirve para cuando, digamos, ustedes buscan un plugin y lo descargan directamente, ¿cierto? Entonces no lo buscan por Warehouse, sino que lo descargan en internet o alguna cosa y pues bueno, en la carpeta de descargas donde está alojado, pues lo buscan, ¿cierto? Y ya le pueden escoger e insertar el plugin. ¿Listo? Pues aquí le dan a abrir y ya pues quedaría, pues en este caso yo no lo hago porque ya lo tengo. Y aquí ya tienen pues todos los plugins, tienen que revisar que quede activado y ya quede todo listo. Acá este icono que está acá es el de Make Faces, yo ya lo tengo generado, ya lo tengo creado, ¿cierto? Si por casualidad no aparece, entonces sencillamente vamos a clic derecho y lo buscamos acá y aquí ya está nuevamente. ¿Listo? Hay diferentes plugins que lo va a permitir hacer otras cosas, más adelante los desarrollaremos, por ahora este. Entonces sencillamente vienen, seleccionan todos los elementos y le dan acá directamente en el icono. Bueno, listo, una vez ya el programa termine, va a demorar unos momentos, él va a generar las caras de los elementos que encuentra. Si ustedes se fijan bien y orbitamos acá un poco, pues fíjense que de todas maneras hay algunas caras, en este caso pues las calles. Entonces pues aquí tendremos que empezar para ayudarle al programa, ¿cierto? ¿Por qué no la genera? Porque son elementos que están abiertos y si yo continúo la línea va a llegar en algún punto y se abre. Entonces está como indefinido esos temas. Entonces en el momento que yo tenga ese inconveniente, pues lo que voy a hacer es como enmarcar o empezar a armar lo que sería como, entre comillas, como una maqueta, ¿cierto? Donde yo pueda delimitar lo que yo necesito de afectación o el área que yo voy a intervenir o el área que necesito que el programa me reconozca. Entonces empiezo a hacer algunos recortes, ¿cierto? Hacer algún cuadro. Sencillamente describo la geometría de un cuadro de imagen y ya pues sobre eso vuelvo, borro todo lo que esté por fuera. Recuerden que automáticamente de todas las líneas el programa borra todas las líneas, entonces de cualquier manera lo puedo llegar a hacer, ¿cierto? Y pues empiezo como empezar a limpiar y a buscar desarrollar las calles. Un ejemplo, por ejemplo yo puedo venir acá, si quiero desarrollar la calle, pues mientras lo voy haciendo pues empiezo a cerrarlo. ¿Sí lo ven? Pues tan pronto yo cierre la cara,
él va a generar esa sección de calle. Listo. Y así voy desarrollando todo, y a medida que lo vaya haciendo pues voy borrando otras cosas, y así pues voy armando las caras que me hagan falta. Listo. Y así con toda la pieza o el objeto. Bueno, listo. Entonces ya cuando terminen de hacer ese ejercicio de completar todas las caras, pues ya van a encontrar algo así. Si se fijan, ya todas las caras están generadas y ya puedo empezar a trabajar dentro del objeto urbano. Entonces, una vez tenga generado esto, pues el primer paso pues podría ser diferenciar la calle de los andenes, ¿no? Entonces podríamos hacer lo siguiente: podríamos subir cada andén, pero yo les recomiendo que si ya está generada la capa de la calle independiente, pues, ¿sí lo ven? Sencillamente le inserto un dato, pongámosle coma 2, y automáticamente ya va a quedar pues generada esa cara. ¿Sí lo ven? Entonces si quieren le ponemos aquí un material para poderlo diferenciar. Pues en este caso ya ponerle un gris, ¿cierto? O ustedes pueden venir y si quieren pues también le pueden poner, por ejemplo, este asfalto, ¿sí? Entonces ya tenemos, por ejemplo, diferenciado lo que son las calles. Y inicio pues ya con todas las caras individuales a levantar los edificios. Depende de la altura que tengan, ¿cierto? Si yo sé que tiene 3 pisos, entonces pues más o menos empezamos a promediar qué es lo que yo necesite. Bueno, eso sí ya depende de el objeto urbano de cada quien. Bueno, como pueden ver acá, ya tenemos todos los edificios y todo ese contexto urbano ya alzado, ¿cierto? Con las más caras, dándole pues obviamente la altura correspondiente, la altura promedio, si está así por manzanas, o de las unidades que tengan, ¿cierto? Las diferentes formas que llegue a tener cualquier edificio. Entonces en ese sentido ya tenemos estructurado todo nuestro esquema y plan urbano. Entonces, siendo este nuestro lote, entonces lo que vamos a empezar a hacer desde el diseño, por ejemplo, entonces con esta misma herramienta de ejes es marcar los distintos ejes. ¿Cómo lo hacemos? Sencillamente nos paramos sobre la arista, clic y nuevamente clic en la misma. Y ahí ya empieza a arrojar una geometría dentro de ese lote, si lo logran ver. Entonces esto permite desde el diseño, desde la arquitectura, marcar los ejes que tenemos desde el espacio urbano que nos genera esa pieza urbana en la que estamos implantándonos, pues unas determinantes de diseño claves, ¿no? Y pues esta es la manera claramente pues de diseñar y de llegar a una conclusión como tal de lo que va a ser un espacio urbano. Inclusive si yo tengo alguna intención de lo que requiere una visual o alguna cuestión, pues entonces yo le aplico una diagonal que puede ser entre este punto y este punto, ¿cierto? Para que me genere esa perspectiva o esa conexión visual, y asimismo pues también le genero ese eje, ¿sí lo ven? Entonces yo le puedo generar el eje de este eje hacia ese punto y así voy continuando. ¿Listo? Esto es clave y eso es esencial como herramienta de diseño, y ya yo tengo una primera implantación de cómo me puedo organizar y cómo puedo empezar a estructurar mi objeto arquitectónico dentro de ese espacio urbano. No se preocupen porque igual esas líneas, recuerden que eso pues son líneas infinitas y más adelante se pueden borrar, entonces no hay ningún problema, pero si es una línea básica y clave, línea guía de lo que puede llegar a ser la implantación a partir del entendimiento del lleno y vacío. Bueno, entonces una vez ya tengamos generado todos esos ejes, pues ya empezamos a llegar a algunas conclusiones de tipo estético, de tipo de implantación. Entonces ya podemos llegar a una conclusión de que de pronto yo puedo plantar o organizar mi composición a partir de esto. O sea, digamos, buscando aquí un módulo, ¿sí?
y ahí ya genera la cara y ya pues le empiezo a dar la dimensión. Recuerden que esto siempre es mejor trabajarlo por fuera del componente ya generado del contexto. ¿Para qué? Para que obviamente yo pueda modificar eso sin afectar el entorno o el espacio urbano. Entonces yo puedo tener esto, acá voy a, no sé, un módulo en ese sentido, ¿cierto? Y a partir de eso empiezo a hacer algunas descomposiciones, a jugar con el lleno y el vacío a partir de los mismos ejes. Entonces yo puedo llegar acá y llegar a alguna conclusión de que esto puede ser todo esto lleno, ¿cierto? Pero este espacio puede llegar a ser vacío. Entonces empiezo a jugar con la misma forma y a jugar con los mismos retrocesos y demás. Entonces, una vez tengamos esto, pues la recomendación siempre va a ser guardarlo como componente y generarle algún tipo de color para poder marcar lo que podría llegar a ser una zonificación, armándolo o entendiéndolo desde el primer entendimiento de la primera idea de la distribución espacial. Entonces vamos a un color cualquiera, un color con nombre, y pues empezamos a aplicarle colores. Y así mismo pues yo puedo decir si esto es una zona y esto otra, pues entonces lo diferencio con algún otro color y así empiezo a armar lo que sería un esquema de zonificación en 3 dimensiones, entendiendo todo el tema de la espacialidad y el contexto y demás. Entonces, bueno, listo. Entonces acá ya podemos ver pues ya el objeto terminado, ya con todos los colores que corresponderán a la zonificación. Fíjense igual que cuando le pico acá, le doy clic, esto es un elemento y eso es otro elemento diferente. Esto me permite generar modificaciones dentro del objeto sin modificar el exterior. Entonces ya aquí tenemos esto, listo. Entonces ya tenemos todo lo que refiere pues ya nuestra primera aproximación volumétrica de un objeto arquitectónico, y pues miremos cómo responde a la geometría, ¿cierto? Entonces ya pues el objeto arquitectónico va por un buen camino. Y ahora lo que podríamos buscar es hacer un explotado de este elemento para poder ver internamente cómo está funcionando todo lo que refiere los espacios, ¿cierto? Lo que es circulación versus permanencia. Entonces para ello lo que vamos a hacer es intentar modificar el objeto y empezar a estructurar o armar las plantas y explotarlas, es decir, armar una sobre otra. Entonces, si se fijan bien acá, pues entonces le doy por fuera, aquí ya lo puedo generar. Entonces voy a armar una cara, por ejemplo de este último nivel. ¿Sí? Le doy la altura, digamos en este caso promedio 4 metros. La selecciono, la guardo como componente igualmente, ¿cierto? Y le voy a dar mover, pero entonces voy a moverlo con respecto a algún elemento vertical que tenga. Entonces digamos acá lo voy a mover sobre este eje azul. Fíjense que la línea punteada es azul en este caso, entonces lo puedo mover en ese sentido. Ya lo tengo, ya lo moví, pero es la misma geometría, corresponde a este espacio. Entonces aquí voy a darle, voy a quitar esta cara y internamente voy a modificar lo que puede llegar a ser una circulación. Entonces, por decir algo, yo puedo decir que la circulación es acá lineal, entonces, ¿cierto? De pronto va recostada sobre esta cara, entonces empiezo, ¿cierto? Y ahí empiezo a estructurar. Entonces, con esta herramienta tomo el color, tomo este color y lo implemento en ese volumen que estoy generando, y le voy a dar acá en edición, le voy a aumentar la opacidad, ponemos aquí en 50, y fíjense que ya se ve todo el objeto. Entonces pongámosle ese tono a la circulación, volvemos y cerramos entre comillas, le damos acá y listo, ahí ya quedó
lo que podría llegar a ser, obviamente desarrollándolo más profundamente, pero pues es la primera idea. Bueno, listo, entonces ya observando acá pues ya tenemos el explotado, ¿cierto? ¿Cómo luciría? Más o menos. Fíjense que los colores son los que teníamos antes, sencillamente exploté planta por planta, le doy una distancia pues entre cada una para poder apreciar. Sin embargo, pues obviamente aquí el entorno, a la hora de expresar o de transformar esto para una nueva imagen o algo, pues el entorno empieza a estorbar un poco. Pero no lo borremos, sino vamos a manejar todo el tema de capas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este momento, ustedes le van a dar clic derecho encima del componente, por eso insisto que vamos a manejar todos los componentes, y le dan la información de la identidad. Y aquí ustedes pueden ver todas estas capas que hay. Entonces vamos a generar una capa que se llama capa base. Y seleccionando todo esto, vamos a mandar todo a esa capa base. Listo. Entonces, ¿para qué hago esto? Pues acá se movió. Listo. ¿Para qué hago esto? Para poder, en este caso, si no necesito ver esta capa base y trabajar solo sobre el modelo para representación gráfica y demás, lo que hago es apagarla y ya. Esto permite también que el programa también funcione más rápidamente cuando yo esté modificando, por ejemplo, mi objeto arquitectónico y no necesito nada más. Sencillamente vengo y apago la capa y ya está. Entonces yo ya tengo el objeto arquitectónico explotado, en este caso, pero pues fíjense que por la vista perspectiva pues no lo puedo apreciar bien, entonces vamos a lo que llamamos cámara de proyección paralela. Y listo, ahí ya tenemos lo que puede llegar a ser nuestro isométrico explotado de la zonificación, revisando todas las circulaciones versus las permanencias en una transparencia donde fácilmente podemos apreciar dónde van a quedar los puntos fijos y demás. Entonces esto es básico y es clave y elemental para nuestra representación gráfica de cualquier volumen. Entonces ojo con el manejo de las capas, porque eso nos permite asimismo pues también trabajarlo todo. Y este elemento, en este caso está en la capa 2, si yo apago la capa 2 pues ya desaparece y puedo empezar a trabajar otro objeto o otra idea o desarrollarlo ya propiamente arquitectónicamente.